Gracias. Bienvenidas a todas. Y bueno, qué semanita que arrancamos, ¿no? Pero justamente en momentos así como lo que estamos viviendo, creo que es más importante y toma más relevancia la charla que estamos por escuchar. Tenemos acá con nosotros a Gisela Aruset. Ella es abogada, es graduada en la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires. Actualmente está finalizando la diplomatura en Derecho 4.0 de la Universidad Austral y la certificación internacional en Ética y Compliance de la Universidad del SEMA. Es egresada del programa Mujeres en Decisión de Fundación Flor, ¿sí? Egresada del MED Online 3, como yo, ahí nos conocimos. Es voluntaria en la Fundación Flor, como miembro del Comité de Asuntos Legales, Gobierno Organizacional y Compliance. Y también es socia, es miembro, perdón, de la Asociación Aves Argentina, que está como colaboradora en el área de comunicación y prensa. Gisela se desempeñó como abogada independiente durante 10 años en el estudio jurídico Güemes de la ciudad de Campana, y actualmente lidera el equipo de Arbeos. Así que, y también, lo digo porque lo puso, es mamá de Fausto. Así que Gise, gracias por aceptar dar esta charla. Y bueno, te dejo, la sala es toda tuya. Lo que quiero decirles también a las chicas que están, que a medida que vos vayas dando la charla, si surgen preguntas, las vayan dejando en el chat, que después vamos a dar un espacio de preguntas y respuestas que voy a moderar yo. Así que te doy la bienvenida, muchas gracias Gisela, y la sala es toda tuya. Bueno, primero gracias a ustedes por el espacio, a vos Dani en particular, nos conocemos de Flor, pero bueno, a todas las de MESIM por dejarme hoy compartir este espacio con ustedes. Sí, lo de mamá de Fausto, porque bueno, uno de los roles que me toca jugar es ese también, así que, y es el más complejo. Bueno, vamos a comenzar. Hoy, como dijo Dani, es una semana compleja y agradezco también que estén acá acompañándome en este rato, siendo, ¿no?, toda la situación que es de público conocimiento y que bueno, hace que hoy me den este tiempo mucho más valioso. Yo no sé si ven bien porque yo tengo como una barra arriba que me tapa parte de la presentación, pero ¿ustedes ven ok? Está perfecto. Bueno, cronología de una guerra. Traje la analogía de una guerra porque creo que podemos describir así lo que toca transitar en los entornos actuales y en la Argentina en particular, ¿no? Si tomamos la última década, vamos a ver que cada 2 años vamos teniendo siempre episodios que son complejos y que requieren, ¿no?, de gran atención. 2012 restricciones cambiarias, 2014 crisis de la deuda, la devaluación y el ajuste en el 2016, crisis cambiaria en el 2018, la pandemia en el 2020, y bueno, actualmente restricciones a la importación, inflación, incremento global de los precios, y en el futuro un montón de cuestiones. Yo puse acá 3 como para nombrar, pero seguramente ustedes, y más con la situación que estamos viviendo hoy, tendrán millones más para completar. Entonces, estamos viviendo en entornos complejos, tal es así que pasamos de hablar de lo que eran los entornos VUCA, que eran aquel término que se había acuñado tras la Guerra Fría, que hablaba de los entornos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Después de la pandemia, se empezó a acuñar otro concepto que precisamente habla de nuevos entornos, los entornos Bunny, que lo que dicen, bueno, la B viene de brittle, que es frágil en inglés,
que habla de que son entornos donde la fragilidad que tiene el entorno ya no queda solamente, digamos, circunscripta a una localidad o un grupo determinado, sino que empieza a afectar en cascada rápidamente al resto del mundo. Habla de la ansiedad, de los nuevos entornos, que pasamos de esta incertidumbre que había a vivir una ansiedad que refiere a la situación en que no solo nos cuesta predecir lo que va a pasar, sino que nos cuesta y nos da miedo que más allá de lo que podamos hacer, las cosas pueden salir mal y ya escapa demasiado de nuestro poder de acción. Habla de no lineal porque pasamos de la complejidad a transitar en entornos donde lo que es causa y consecuencia ya no son, digamos, tan predecibles, y no solo es incierto, sino que puede disparar para un montón de situaciones, cada hecho que se suscita, y de incomprensible en el sentido de que hay un gran volumen de datos que muchas veces no sabemos manejar, y que nos desconcierta. Entonces, ante todos estos entornos tan complejos, es que es necesario que las organizaciones tomen acciones y medidas resilientes que permitan mejorar el trabajo en los equipos y más que nada focalizar en las personas para poder transitar estos entornos y mantenerse, ¿no? Siempre en su actividad y poder seguir avanzando. Entonces, a raíz de esta situación, es que cuando hablamos de transformación, traigo y planteo esta, digamos, hoja de ruta para transitar sobre varios temas en los que entiendo debemos hacer foco y empezar a mirar para estar preparados para actuar en este tipo de entornos. El primer pilar o aspecto en el que quiero hacer foco es en el de governance y compliance. ¿Por qué? Empiezo por acá y para mí es fundamental este pilar, por el hecho de que estamos hablando de las... Perdón, ¿se cortó? No, Gise, te escuchamos. Ah, ok. Ah, no, entonces fue yo. Perdón. Estamos hablando de el núcleo o el espíritu en las organizaciones. Y no quiero, o sea, yo por ahí hablo de las organizaciones, pero estas cuestiones no solo aplican a las empresas, sino a cualquier agrupación de personas, no solo tiene que ser una sociedad, y también creo que son temas a mirar, siempre adaptado a la medida de cada uno, para aquellos que hacen emprendimientos, digamos, de manera individual. Son todos aspectos que podemos mirar y podemos aplicar. Yo siento que se me está cortando. En nuestro ámbito, más allá del tamaño o de la cantidad de gente que forme parte de esa organización. Bueno, lo primero, entonces, en este punto vamos a tratar tres temas, que es el gobierno corporativo, los programas de integridad y lo que tiene que ver con los objetivos y estrategias. Gobierno corporativo. ¿Qué es el gobierno corporativo? Gobierno corporativo son las estructuras, los procedimientos, las prácticas por las cuales las organizaciones se dirigen y se controlan. Tal vez a veces suena medio, hablar de gobierno por ahí suena que es el Estado, o por ahí a veces no es un término muy amigable, pero bueno, es el término que tiene y no tiene nada que ver con el Estado, y todas las organizaciones, es algo que me parece interesante dejar en claro, todas las organizaciones tienen su gobierno corporativo, independientemente del tamaño o del tipo societario que adopten, todas las organizaciones lo tienen. Y me gustaría dejar en claro, porque también a veces es una duda que surge, si el gobierno es un órgano. No es un órgano, sino que es el sistema que utiliza la organización para tomar las decisiones en su día a día. ¿Por qué es importante? ¿Para qué?
cuando hay buenas prácticas de gobierno corporativo, esto genera en el entorno un ambiente de confianza y un ambiente de transparencia que favorece el desarrollo de los negocios y hace que a las organizaciones que tienen buenas prácticas de gobierno corporativo puedan tener mejor diálogo con sus stakeholders, mejores por ahí posibilidades de financiamiento y un montón de cuestiones que miran el entorno que tiene, lo mira y favorece a la organización. Incluso también cuando hablamos de quienes van a ser parte como trabajadores en las organizaciones, hoy por hoy miran lo que tiene que ver con la reputación de la organización, y el buen gobierno corporativo, cuando se lleva adelante, cuando hay buenas prácticas, eso se ve reflejado en este tipo de cuestiones. Algunos aspectos en el cómo, ¿no? Algunos aspectos por ahí que me parece interesante tener en cuenta, de cómo llevar adelante buenas prácticas de gobierno corporativo, están en estos por ahí, son muchos más, pero me pareció oportuno elegir estos principios. Cuando referimos al compromiso, nos referimos a que la alta dirección, ¿sí? O sea, el órgano, cuando uno va al Código de Gobierno Societario, que es por ahí a nivel local el documento que tenemos como para referir a ver las buenas prácticas de gobierno corporativo que tiene receptada Argentina, y que, bueno, son de aplicación solo para las entidades, las empresas emisoras, pero que el mismo código fomenta que a las empresas que no quedan alcanzadas empiecen a implementar este tipo de buenas prácticas. El compromiso hace referencia a que la alta dirección se comprometa y ejecute en el día a día estas buenas prácticas para favorecer con lo que tiene que ver con la cultura organizacional, y fundamentalmente esto lo podemos reflejar cuando vamos a la documentación societaria, por ejemplo, los códigos de ética, si tiene la organización su código de gobierno societario, y todas las políticas y prácticas que tenga implementada la organización, que a veces están formalizadas y en otras ocasiones no, porque, por esto que repito, todas las organizaciones tienen su gobierno societario, algunas de manera informal, y otras ya más formalizado. Cuando vamos a la ética, a la integridad y al cumplimiento, nos referimos a la implementación con voluntad desde la alta dirección de todas las cuestiones y las prácticas y los procesos y todos los mecanismos que tienen que ver con la garantía del cumplimiento normativo, tanto lo que es normas externas como internas de la organización, fomentando la cultura de buenas prácticas y fundamentalmente la ética. Otro aspecto es la estructura y funcionamiento del directorio. Acá vamos a mirar los estatutos, los procedimientos que tengan internamente en la toma de decisiones, cómo se conforma en su estructura, si tiene o no tiene comité, cómo se toman las decisiones, bueno, todo este tipo de cuestiones son las que vamos a mirar ahí en esas buenas prácticas. Transparencia y divulgación tiene que ver con el hecho de hacer pública de una manera accesible, digamos, clara, todo lo que tiene que ver con la información de la organización, que obviamente la que no es confidencial y se puede hacer pública, tanto, digamos, financiera como no financiera, a los efectos de mejorar los vínculos con los terceros interesados y con los posibles, digamos, inversores, depende del tipo de sociedad de la que estemos hablando. Pero también, por ejemplo, pueden ser quien vaya a dar un financiamiento y demás a la organización. Todas estas prácticas hacen a una mejora en la reputación y en el desarrollo de la organización en el entorno en que se desenvuelve.
Acá yo puse un aspecto a tener en cuenta, porque bueno, sé que por ahí muchas de las, creo que la mayoría de las personas, creo que hay algunos emprendedores, pero muchos son empresas de familia. Entonces, en este punto me parece súper interesante traer el tema haciendo unas pequeñas observaciones, pero cuando en las empresas de familia convive el sistema de la empresa en sí con el sistema de la familia, lo más conveniente es que la familia pueda implementar, ¿sí?, a través de algún documento, un código interno, ¿sí?, que permita dirimir cuestiones que son estrictamente de la familia en el ámbito familiar, y que haya una comunicación después con algún consejo de la familia y el directorio para transmitir estas ideas, pero sin que afecte, digamos, por ahí en el funcionamiento de la empresa. Más que nada cuando las empresas van transitando ya muchos años y empiezan a convivir de distintas generaciones, esto está, digamos, estudiado que este tipo de documentación o este tipo de buenas prácticas ayuda al mejor desenvolvimiento de la empresa. Otro punto que veíamos en este área son los programas de integridad, ¿sí? Los programas de integridad que tienen que ver con también, que sería compliance, ¿sí?, mucho más amplio compliance, importan porque lo que hacen es establecer todos los mecanismos y las prácticas para el cumplimiento normativo, tanto de las normas internas de la organización como de las externas, ¿sí? Garantizar lo que trata es de evaluar y de monitorear ese cumplimiento. Ha adquirido más relevancia en el último tiempo en nuestro país, a raíz de la sanción de la ley 27.401, que es la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, donde por determinados delitos que tienen que ver con la corrupción, hace responsable a las personas jurídicas, ya dejando de lado a las personas físicas, sino que quien es sancionada penalmente es la persona jurídica cuando, ya sea que de manera directa o indirecta, se haya visto beneficiada por algún hecho de corrupción. ¿Y por qué es importante los programas de integridad? Y se está viendo mucha difusión, por ejemplo, con la Oficina Anticorrupción, que está lanzando el RITE, y demás. Hay mucho fomento porque, bueno, por un lado, estamos hablando de que este tipo de instrumentaciones incluso forma parte de lo que es una agenda internacional con Pacto Global y los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que fomentan estas buenas prácticas, y a la par adquiere relevancia porque si bien estos programas no son obligatorios, en el caso de que suceda algún ilícito, para poder eximirse de responsabilidad, la persona jurídica, entre otros requisitos que son todos acumulativos, tiene que tener un programa de integridad. Y la ley define este programa de integridad como los mecanismos y las prácticas que fomentan la integridad en la cultura de la organización, con el foco principal en evitar la corrupción. Pero como les dije anteriormente, compliance va un poco más allá, y si bien lo que requiere la ley son todas medidas que se adopten a los fines de evitar la corrupción, cuando uno empieza a elaborar este tipo de programas e implementarlos en las organizaciones, tiene la oportunidad de ir con temas más profundos, como tienen que ver, por ejemplo, cuestiones de género, diversidad, por poner un ejemplo, o cuestiones de sustentabilidad, protección del medio ambiente y demás. La ley menciona elementos obligatorios, o sea, los elementos mínimos que un programa de integridad tiene que tener, y después menciona algunos de los que son no obligatorios, que tampoco es, digamos, yo puse 4 acá como para mencionar algunos, pero hay muchos más y depende de cómo la organización va a desarrollar su programa de integridad. Como elementos obligatorios, marca 3 elementos básicos, que son el código de ética,
¿sí? Que va a regular las conductas de las personas que forman parte de la organización y también de aquellos que se vinculan con la organización. Los procedimientos internos que tienen que ver, los que exige la ley son los que tienen que ver con la vinculación de las organizaciones con el sector público, sea para los procesos de licitación o para los procesos de contratación. Y después los programas de capacitación, ¿sí? Es decir, a todo, no solo a la organización en sí, todos los empleados, los directivos, sino también a los que, por ejemplo, los proveedores, ¿no? Lo obliga a tener un programa de capacitación. Esos son los obligatorios. Después tenemos los no obligatorios, que por mencionar algunos, el compromiso de la alta dirección, que es la comunicación, digamos, y vamos un poco a lo que era el compromiso en el gobierno corporativo, ¿no? Es esta, digamos, política que desde la alta dirección de la organización se comunica y se refleja el interés por estos temas. La designación de algún responsable de cumplimiento interno, el establecimiento de canales de denuncia, ¿sí? Garantizando también el tema de la no represalia y un sistema de investigación interna ante una situación de denuncia por alguna violación algún incumplimiento a las normativas, una investigación interna que tenga las garantías mínimas que cualquier investigación debe tener. Y bueno, finalmente dentro de lo que es gobierno y cumplimiento normativo, me parecía interesante traer la metodología para plantear los objetivos y estrategias, que nuevamente volvemos a gobierno, es el órgano de administración, ¿sí? Hablamos de directorios, pero bueno, depende del tipo societario, lo que importa es el órgano de administración que va a definir los objetivos y las estrategias. Me pareció interesante traer una metodología que es simple y que ayuda a poder plantear tanto objetivos a largo como a corto plazo. Jim Canry opera, yo voy a ir y venir con la imagen de una matriz para que vean que por ahí es una matriz muy fácil de utilizar, ¿sí? Muy simple y que nos va a permitir poder establecer objetivos a largo plazo. Yo no sé si ustedes ven no se ve el cursor de mi pantalla, ¿o sí? Sí, se ve perfecto, Gise. Ah, se ve, así los voy orientando porque por ahí no es mucha información. Nosotros vamos a tener los objetivos a largo plazo, ¿sí? Y objetivos anuales a corto plazo. Cuando hablamos de objetivo a largo plazo, hablamos de objetivos a 3, 5 años. Entonces, ¿qué es lo que nos propone esta metodología? Primero, definir la visión de la organización, ¿sí? Porque para poder establecer, si vamos paso a paso, para poder establecer los objetivos estratégicos en la segunda parte, primero tengo que plantearme cuál es la visión de mi organización, ¿sí? ¿A dónde quiero yo a 3 años proyectarme? A 5. Y cuando yo tengo esa visión, establezco el objetivo, ¿sí? Entonces, lo que se aconseja es, no me quiero ir acá, lo que se aconseja es no plantear más de 3, 4 objetivos que sean realizables. Una vez que tenemos los objetivos a largo plazo, vamos a pasar a los objetivos anuales, ¿sí? ¿Qué es lo que me determina? Yo me planteo un objetivo a 3, 5 años. Entonces, teniendo como parámetro ese objetivo a largo plazo, voy a plantearme un objetivo más corto, ¿sí? Que me permita, digamos, parcialmente llegar a ese objetivo a largo plazo con un resultado más inmediato. Y siempre hay que tener en cuenta que estos objetivos que nos vamos a ir planteando tienen que poder, y acá entramos a la otra parte de la matriz, ¿sí? a tener un indicador para puesto, pero si yo tengo años aumentar mis ventas, nivel, y ahí pongo el target y mi objetivo a largo plazo. Bueno,
para llegar a, pongamos un número redondo, a 100, bueno, yo este primer año llego a 30, ¿no? Entonces ahí lo pongo en mi objetivo anual. Y después, en mi indicador clave, en el KPI voy a poner digamos, la unidad de medida que voy a tomar para poder hacer el análisis a futuro, que sería la cantidad de ventas. Y me ofrece la matriz, vamos volviendo, bueno, cuando una vez que yo tengo los objetivos estratégicos a largo plazo y los anuales, está la etapa de comunicar estos objetivos a toda la organización, ¿sí? Que dependiendo, bueno, ahí de la estructura de la organización y demás, será o la comunicación de todos los objetivos o habrá que plantear para cada sector un determinado Hojin a los efectos de que cada uno pueda desarrollar determinados objetivos que en la suma total me permitan a mí alcanzar los que yo como, digamos, como alta dirección planteo para la organización. Bueno, está la parte de la ejecución de los objetivos anuales, que para esto va a ayudar la última, digamos, parte de la matriz, que son las prioridades y las actividades, ¿sí? Es decir, para poder alcanzar estos objetivos anuales, me propongo determinadas actividades a realizar, ¿sí? Y después van a ver estos puntitos que están acá, que los puntitos a lo que refieren es cuando hay coincidencia, establezco la unión, digamos, entre las distintas matrices. Y cuando yo voy sumando de acuerdo, se me va el cursor, cuando voy sumando lo que yo puedo, ¿no? Cuando voy calculando por cada objetivo, lo que yo puedo ver cuando termino de hacer el cálculo es dónde requiere mayor interés o mayor foco o mayor desarrollo. Por ejemplo, si yo me da en la suma de los puntos, me da, por ejemplo, no sé, la producción determinada, bueno, tengo que ver si es eso. Si, por ejemplo, dentro de los objetivos está una mejora en la imagen de la organización, ¿sí? El desarrollo de la marca, eso lo voy a ver de acuerdo una vez que termino el Hojin y hago estos cálculos, voy a ver ahí en realidad cuando los objetivos que yo me puse, dónde está, digamos, el mayor foco a realizar, porque son los que más puntos tienen en el total de la matriz. Bueno, y después, una vez que empiezo con la ejecución, implementa revisiones. Mensuales plantea el sistema, no siempre eso ya depende, digamos, y eso va a la flexibilidad y a lo que a cada organización le sirve, para poder, digamos, si lo que se plantea es, antes de la revisión anual, para ver si esos objetivos anuales fueron cumplidos, si fueron cumplidos, excelente, y se vuelve a hacer el Hojin, manteniendo o por ahí incrementando los objetivos a largo plazo y planteando los nuevos objetivos anuales ya desde otro punto de partida, y en el caso de que no se hayan podido cumplir, bueno, empezar a revisar qué es lo que pasó y cuál es la oportunidad de mejora frente a esa situación. Las revisiones intermedias, más que por ahí mensuales, lo que permiten es, en algún momento determinado, poder ir a revisar esas actividades que estoy haciendo y medir en qué estado estoy y cómo vengo antes del objetivo anual cumpliendo con ese objetivo, ¿sí? Cómo, digamos, cuál es el estado en el que me encuentro mientras voy transitando a ese objetivo a corto plazo. Bueno. Para seguir avanzando en la hoja de ruta que planteé, nos meteríamos en lo que es Working Environment o el ambiente de trabajo. Bueno, ambiente de trabajo, lo que nosotros estamos haciendo referencia es a todas la situación, no solo, digamos, en el espacio físico, sino lo que tiene que ver con el desarrollo de las relaciones interpersonales entre los que forman parte de la organización. Perdón.
y la implementación de cuestiones que tengan que ver con conocer, por ejemplo, el estado de los liderazgos en la organización y cómo viene funcionando todo el sistema, digamos, por fuera de lo que sería la alta dirección. ¿Por qué es importante esto? Porque para qué, por ejemplo, aquellos objetivos que uno se plantea y que después vuelca al resto de la organización, si no hay un buen ambiente, un clima en la organización, es muy poco probable que esos objetivos puedan concretarse, porque cuando uno va bajando y va llevando a las actividades que tienen que cumplir los empleados, si el ambiente no es bueno, posiblemente no haya ni siquiera interés en poder llevarlos adelante. Entonces, por eso es súper interesante el hecho de medir, en este caso, conocer el clima, medir cuál es la situación, qué es lo que está pasando, no sé, hay liderazgo, hay gente tóxica dentro de la organización, no la hay, cuáles son las situaciones que por ahí incomodan demás. Tomar conocimiento con distintos tipos ahí ya son distintos tipos de herramientas, y dependiendo también de la cantidad de personas que conforman la organización, es lo que por ahí uno va a llevar adelante a la hora de medir. Pero ¿por qué es importante medir? Porque si yo mido y yo sé cuál es el estado de la situación, obviamente voy a poder plantear las estrategias necesarias para ver dónde tengo oportunidad de mejorar y de aumentar, digamos, el bienestar del clima dentro de la organización, que eso va a repercutir en beneficios, no solo en lo que tiene que ver con el rendimiento, también con el ausentismo, con la creación de liderazgos positivos, la igualdad de oportunidades, la autonomía de los colaboradores, la idea de que se pueda desarrollar un ambiente de trabajo colaborativo y se puedan cumplir las metas que la organización se propone. Es sumamente importante para el funcionamiento de la organización, y en este punto hay dos cuestiones que ya hay una que es a nivel personal, porque es algo que siempre intento promover y me parece sumamente importante, y en los tiempos que estamos viviendo hay cada vez más conciencia de implementar políticas de diversidad e inclusión que mejoran el ambiente de la organización, permitiendo ya el desarrollo de, digamos, y una mejor cultura en la organización a la hora de llevar adelante sus prácticas. Y las actividades de integración que van de la mano con estas políticas que permitan, ¿no?, mediante distintos tipos de actividades, algunas incluso lúdicas, o se plantea la que a la organización por ahí sea más acorde, dependiendo del tipo de actividad que realice y demás, pero lo que busca es el vínculo entre las personas desde otro lugar que no sea el laboral, pero donde puedan desarrollarse con por ahí más libertad, conocerse y siempre tendiendo a poder cumplir objetivos en común. Siguiendo el esquema planteado y de la mano de lo que es el clima de trabajo, viene lo que es la gestión del talento. Y acá hay tres cuestiones en las que me parece importante traer a colación. Primero, el establecimiento de procesos de reclutamiento. Es importante, ya sea que o lo hagan internamente o lo contraten con un tercero, pero el proceso de reclutamiento tiene que tener su propia estrategia a la hora de tratar de captar el talento. La organización primero tiene que definir claramente ante, digamos, los puestos que se abren, primero si va a ser un reclutamiento interno, porque muchas veces la organización cuenta ya con el talento que puede reubicar y puede, digamos, dar cierta proyección a personas que ya están dentro de la organización, o si lo va a buscar fuera. Conocer bien cuáles son las habilidades que
ese puesto requiere, y darlas a conocer y ver cuál va a ser el mecanismo por el cual va a salir en la búsqueda de ese talento. Si va a utilizar redes, si no lo va a usar. Bueno, todo ese tipo de cuestiones hay que tenerlas en cuenta, incluso también el hecho de qué es lo que se le va a ofrecer a la persona que se está buscando, ¿no? Porque hoy no solo pasa, y hay las nuevas generaciones, millennials, centennials y todos los que vienen, no miran solamente tal vez lo que tiene que ver con la remuneración, sino que empiezan a mirar otra serie de factores en las organizaciones en las cuales ellos sienten que van, y es en parte así, van a contribuir y a dejar su talento en ellos. Entonces, empiezan a mirar, por eso esto que hablábamos, ¿no? Y que viene todo conexo, la idea de la reputación de la organización, mirar a ver si esta organización implementa o no cuestiones con el medio ambiente, tiene políticas de género e inclusión, no las tiene. Hoy las personas que van a formar parte de la organización tienden a revisar y a mirar y a poner foco en esas cuestiones, y muchas veces no es solo el sueldo, entonces también es la oportunidad de quien sale a buscar talento de ver qué es lo que necesita esa persona y ver qué puede ofrecer, que tal vez no es económico monetario, pero que lo ayuda a poder desarrollarse desde otro lugar, o le da beneficios, como por ejemplo muchos quieren hacer gran parte en home office, hay que ver si sirve o no de acuerdo al puesto, pero muchas veces uno puede flexibilizar determinadas cuestiones por ese lado y conseguir el talento que está buscando en el mercado. En lo que tiene que ver con la evaluación de los colaboradores y un plan de desarrollo, yo traigo la metodología, para dejarles, hay muchas, pero me parece que la de Box 9 es una metodología muy, digamos, es sencilla para implementar y es muy visual, ¿sí? Básicamente, y no les quiero robar mucho más tiempo, pero miramos dos cuestiones. Por un lado miramos, que es lo que van a ver en la parte inferior, ¿sí? Que es el desempeño, ¿sí? Todo lo que tiene que ver en este eje, y después el potencial. Entonces, de acuerdo a las evaluaciones que tienen que ver primero con el cumplimiento de los objetivos y después con, y acá ya es un poco más subjetiva la situación, pero los líderes de los equipos, ver en cada uno de los empleados dónde está el potencial, esto nos va a permitir determinar, ¿sí? Dónde ubicar a cada uno de los colaboradores, y en base a dónde los ubiquemos, a ver si tal vez, bueno, por ejemplo en este caso, que es el que tiene muy bajo rendimiento y bajo potencial, son las personas que por ahí ya, digamos, no son los mejores jugadores para la organización. Pero muchas veces pasa que tenemos personas con mucho potencial, pero que están teniendo un bajo desempeño, por ejemplo, o porque está mal ubicado el talento dentro de la organización, o, bueno, por ejemplo, en este caso, a lo que marca es que puede ser una persona que está empezando a ejercer un nuevo rol, entonces, bueno, todavía tiene el potencial, pero le falta cierta experiencia para llegar al desempeño. Entonces, los que tenemos, por ejemplo, en estos box son gente sumamente valiosa para la organización, que, por ejemplo, en los que están acá, tenemos que siempre ir corriéndolos hacia, digamos, el que sería el box 9. Esto sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, para llegar a 9. ¿Sí? Entonces, lo ideal en la organización es este cuadrante, ¿no? Entonces, esto nos permite conocer el estado en el que cada uno de los colaboradores está y ver, de acuerdo a, a sus intereses, a sus necesidades, a sus habilidades, ver cómo puedo llevarlos cada vez más hacia los box de mayor numeración, ¿no? Parece que es una matriz bastante, digamos, simple de utilizar, y que genera mucha
posibilidad de ver con claridad en qué estado está, y bueno, a partir de eso elaborar una estrategia para el plan de desarrollo de cada colaborador. Y por último, con lo que tiene que ver con la gestión del cambio, yo lo traigo acá, se puede ubicar en cualquier situación, pero me parece que una vez que uno no puede salir a implementar muchas veces cambio en la organización si no tiene resueltas otro tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque implementar un cambio requiere el acompañamiento y el involucramiento de mucha gente en la organización, no solo de la alta dirección. Independientemente de dónde provenga el cambio, muchas veces el cambio a veces viene, intenta realizarse de abajo hacia arriba, pero muchas veces es propuesto de arriba hacia abajo. Pero bueno, el modelo de Kotter, que es una guía de 8 pasos, me parece que es sumamente interesante traerlo para tener en cuenta cuando uno quiere realizar un cambio. Seguir esta guía ayuda a implementarlo. Es muy simple. En primer lugar, establece lo que se llama establecer el sentido de urgencia. ¿Esto qué quiere decir? Lo que propone es, cuando uno advierte la necesidad de un cambio porque hay algún riesgo que advierte, o la oportunidad de algún tipo de negocio que se puede llegar a suscitar, lo importante es establecer el sentido de urgencia, en el sentido, es decir, planificar internamente, ver ese cambio que uno está advirtiendo, poder empezar a comunicarlo como importante, más que nada ahí sí, a la alta dirección, a fin de que ellos puedan advertir que no acompañar ese cambio o no realizar ese cambio podría ser un error. Entonces, es importante mirar, y esto va unido a la segunda parte, que es establecer la coalición, es ver quiénes serían los socios estratégicos a la hora de empezar a buscar fomentar el cambio en la organización. No tiene que ser alguien de un sector determinado, sino tratar de ir viendo en toda la organización distintos jugadores claves para poder acompañarse y unirse en esta búsqueda del cambio. En tercer lugar, lo que plantea es desarrollar la visión. Y acá lo que determina es establecer bien clara la visión de una manera corta, para poder comunicarla a todas aquellas personas, a las restantes personas de la organización, poder comunicarla de manera clara y que la persona pueda advertir por sí misma cuáles serían los beneficios del cambio, ¿sí? Y tiene que ser rápida, una forma rápida, concreta, clara, para poder, digamos, transmitirla y comunicarla a todo el resto de la organización. Bueno, eso sería el cuarto paso. El quinto paso es facultar a los demás para actuar sobre la visión de la organización. Es decir, lo que busca es tener cada vez más personas dentro de la organización que repliquen ese cambio, y aquellos que tal vez están más reacios a hacerlo, empezar a trabajar en este convencimiento de la importancia que tiene la situación. Y el sexto es asegurar los resultados a corto plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo voy a buscar implementar algún cambio, tiene que ser algún proyecto que me permita conseguir algún resultado a corto plazo y que no requiera inversiones económicas importantes, ¿sí? Lo que busca es poder tener, porque los procesos de cambio son largos, entonces busca tener estas primeras aproximaciones al cambio, pequeños resultados, a fin de que cada vez más personas de la organización estén convencidas de que ese es el camino y sigan en este sentido. Consolidar las mejoras y seguir profundizando el cambio un poco refiere a las primeras victorias, no tomarlas, digamos, como una victoria total, sino sí siempre, digamos, marcar y felicitar y dejar, digamos,
en claro, y no he puesto la palabra, pero sí reflejado a aquellas personas que acompañaban el cambio, pero sin, digamos, dar por terminada la situación. Porque recién termina cuando ese cambio se institucionaliza, cuando ya todos en la organización no lo resisten y lo implementan porque advierten que es el sentido en el que hay que ir. Y bueno, y ahí ya siempre después se vuelve con el ciclo y se buscará alguna otra oportunidad de mejora y de cambio. Todo esto, bueno, tiene que ver con estas tres cuestiones, tienen que ver con la organización. Y hay dos cuestiones más, dos pilares más en los que me parece que hay oportunidad de potenciar cambio en las organizaciones, pero que ya van más de la mano del propósito de las organizaciones. Y para mí uno de esos es la responsabilidad social y la sustentabilidad. Actualmente, todo lo que tiene que ver con la responsabilidad social de las organizaciones es una oportunidad, lo que nos da los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para poder vincular esos propósitos con esta, digamos, iniciativa, que es una iniciativa mundial, y que, bueno, nos quedan poquitos, nos quedan 8 años, para poder cumplirlos, pero creo que desde las organizaciones, y teniendo en cuenta el propósito que cada una tiene, está la posibilidad de elegir uno o dos, y desarrollar y actuar en pos de esos objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, y después está la pata de la innovación, ¿sí? Que tiene que ver con el propósito y con el mantenimiento de la vigencia del propósito. Y acá me parece interesante hacer foco en dos aspectos. Por un lado, el desarrollo de nuevos proyectos, y por el otro lado, la mejora de los procesos internos. Cuando hablamos de nuevos proyectos, bueno, en realidad, para implementar nuevos proyectos, por lo menos lo que nosotros consideramos, es la implementación de metodologías ágiles, que bueno, hay muchas, y en nuestro caso en particular, implementamos Scrum, no me parecía traer, era ya demasiado, pero más allá de la metodología que se utilice o cómo uno quiera adoptar las metodologías existentes a la organización, lo interesante es formar a miembros de la organización en este tipo de metodologías para que puedan desarrollar nuevos proyectos dentro de la organización, porque son personas que conocen la cultura de la organización. Muchas veces para este tipo de cuestiones, digamos, se contratan o demás terceros ajenos y que no conocen la cultura de la organización, y me parece que es una oportunidad muy importante cuando uno quiere desarrollar nuevos proyectos, formar a quienes ya son parte de la organización y conocen la cultura, para que puedan implementar y formar estos equipos de trabajo. Y por otro lado está la mejora de los procesos internos, que en este caso, la metodología que traigo para proponer, para aplicar, es la de PDCA, que en realidad son las siglas en inglés de Plan, Do, que sería hacer, Check and Act, ¿sí? Verificar y actuar, que supone en una primera etapa, la etapa de hacer el diagnóstico o el plan, ¿sí? Poder visualizar cuáles son los recursos que se necesitan, el punto que sería la situación ideal a mejorar, se definen los objetivos, se analizan las causas y se hacen el plan. Después, una vez que yo tengo ya definido ese plan, paso a la etapa de implementación de las mejoras. Y en esta etapa de implementación de esas mejoras y de ese plan que yo ya elaboré, lo que es sumamente importante es el de medir, el de tomar datos que me sirvan a la hora de pasar a la siguiente etapa, que es la etapa de la evaluación de los resultados, ¿sí? Para ver si aquel plan que me propuse, aquel objetivo, está cumplido o no.
Y finalmente, la parte de, una vez que tengo los resultados y la evaluación realizada, la parte de los ajustes para poder retomar otra vez el ciclo y así ir avanzando de manera constante en la mejora de los procesos internos de la organización. Bueno, un poco acá lo que trato de traer con esta infografía es un poco ver cómo se relacionan todas estas cuestiones de las que pasamos revistas así rápidamente, con esta hoja de ruta que para mí es un tren, porque bueno, siempre siguiendo, ¿no? El tránsito que nos trae la ley, que nos impone la ley como el marco legal y el camino a recorrer. En ese sentido, tenemos nuestros objetivos y estrategias como el motor, como el impulso, las metas a cumplir por la organización, el gobierno corporativo como la cabina, ¿no?, de mando y las buenas prácticas de esas personas que van a conducir a la organización hacia el cumplimiento de esos objetivos. El programa de integridad que refleja los valores y la cultura de la organización, y que va a dar, son, ¿no?, los vagoncitos que vienen en el tren y que van a permitir poder desarrollar todas las demás cuestiones de las que estuvimos hablando y que son las que van a llegar a la transformación de la organización. Por último, sé que hay varias mujeres, me gustaría compartirles una encuesta que, si bien es pre-pandemia, me parece que son resultados sumamente interesantes. Hay un informe de la Organización Internacional de Trabajo que muestra cómo cuando en las empresas hay, digamos, participación de las mujeres, un montón de estas cuestiones que estuvimos hablando, como la innovación, la creatividad, el clima de la organización, se ven beneficiados por la intervención y la participación de las mujeres. Y también, ¿no?, la mejora en la productividad. Me pareció sumamente interesante traerlo porque creo que cuando hablamos de la diversidad y de la inclusión y del, digamos, de potenciar también a las mujeres dentro de la organización, tenemos que no solo se trata de una cuestión de reparación, sino que tiene un beneficio para las organizaciones que las mujeres de la mano de los hombres participen codo a codo, poniendo cada uno su tipo de liderazgo, ¿no?, en juego y complementándose para lograr el mejor desarrollo y el cumplimiento de los objetivos. Así que bueno, eso es todo lo que tengo para decirles. Por ahí hablé muy rápido. Fue excelente, Giste. Muchas gracias. Son muchas cosas, pero quería dar un pantallazo general. Me parece que son cuestiones para poner foco ahí y ver en lo que cada uno está, digamos, en lo que cada organización está llevando adelante, donde hay oportunidades de implementar el cambio y la mejora, ¿no? Exactamente. Es muy importante lo que vos dijiste también, que esto es para cualquier tipo de empresas, no es solo para grandes empresas, las pequeñas empresas como las nuestras, para emprendimientos, hacer foco en estos ejes de buen gobierno corporativo es fundamental para ser agentes de cambio, ¿no? Para empezar a ver, sí, totalmente. Yo, por ejemplo, con mi proyecto personal, que soy yo y algunos profesionales más que trabajamos en equipo interdisciplinario, hicimos nuestro Hoshin Kanri, tenemos nuestros principios, o sea, uno lo importante de estas herramientas y estas metodologías, que yo las traje porque me parece, hay un montón, y seguramente ustedes implementarán o algunas de estas u otras. Pero lo que me parece interesante de estas son que son muy flexibles a la hora de poder adaptarlas a distintas situaciones, que las puedo llevar a grandes organizaciones
como a emprendimientos pequeños y utilizar lo que me sirve, ¿no? Hay cuestiones que por ahí sí quedan ajenas, porque no sé, en un emprendimiento muy chico por ahí no voy a hacer un código de ética. Pero bueno, mi declaración de principios la puedo establecer porque los vínculos que tengan, las poquitas personas que formen ese emprendimiento y los vínculos que tengan con sus proveedores o con sus clientes, están en ese marco, ¿no? Me parece que se puede aplicar en lo grande y en lo chico, y eso era un poco la idea que quería transmitir. Y lo podemos aplicar en nuestras empresas y también en las organizaciones y en las instituciones en las que participamos. Así que nos llevamos herramientas valiosísimas para implementar y para pensar cómo queremos gestionar nuestra organización. Así que muchas gracias, Gise, interesantísimo. Y yo te quería compartir que en realidad yo siempre soy de alentar un montón a que se puedan hacer estas buenas prácticas en estas etapas donde uno no está premiado por el tiempo, por la urgencia, por la crisis, ¿no? Me escuché la otra vez, todos creo que conocemos el término de cisne negro, ¿no? Pero escuché la otra vez que dicen que desde la pandemia se habló del hipopótamo gris, que es eso que era lo que pasaba con el COVID, que nos dio un montón de indicios que podía llegar a pasar y que nadie tomó y pasó, y bueno, y al final después todos hicimos lo que se podía en el momento. Y creo que nosotras conocemos esos hipopótamos que tenemos ahí latentes en nuestras organizaciones, y qué bueno es que podamos empezar a hacer cosas cuando sabemos que puede llegar a pasar, ¿no? Entonces, cuando pasa, estar preparadas. Excelente. Totalmente de acuerdo. Y mi admiración, Nati, para vos, porque si hay alguien que para mí, bueno, Dani también, pero vos con todo lo que tiene que ver con web y demás, gracias por las palabras. Buenísimo. Gracias a vos, me encantó la presentación, y gracias a MESIM por estas oportunidades. Estaba justamente por agradecer a todo mi equipo de trabajo, a las mujeres empresarias de la Cámara de Industria y Comercio de Matanza. Gracias a Lucía Maceri por ser nuestra anfitriona hoy. Gracias María Laura, gracias Yamila. También veo que está Milena. Gracias Karina por acompañarnos. Gracias a las instituciones también que formaron parte, MEFEBA y MECAME. Y justo, Nati, yo iba a pedirte que vos hagas el cierre como vicepresidenta de MEFEBA y como secretaria de MECAME y embajadora de Fundación Flor, que es la que un poco nos nuclea también. Así que te cedo los minutitos finales para vos. Un minutito yo, antes de que terminen. Claro, agradecerte, Dani, porque para mí fuimos compañeras en el MED, conocí una mujer increíble. Gracias por este espacio y gracias a todas las que lo acompañaron, pero te agradezco profundamente por este espacio. Ahora ahí pedían la presentación, te la voy a compartir para que se las hagan llegar. Les voy a dejar un link que es con algunas preguntitas para ver, bueno, es un forms, no hay que completar el mail, es anónimo, pero la que la pueda completar, se los comparto, y si quieren ahí me pueden dejar el mail y les hago llegar determinada información o demás. Así que bueno, pero agradecerte, Daniela, por el espacio y a través tuyo a todas, pero gracias. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Qué privilegio poder estar acá con ustedes, Gisela, me encantó. Y como les decía, Anabela, yo quiero destacar a Anabela, yo veo las MEFEBA también, a Anabela, Claudia, que está desde tan lejos en la provincia, ahí ya con más frío. Pero la verdad es que, chicas, me encanta que todas las propuestas que hay siempre están tan activas, y creo que como inició Dani, en esta etapa tan difícil es cuando más
tenemos que potenciar nuestra red, cuando más tenemos que unirnos, apoyarnos. Hoy yo compartía en el grupo de MEFEBA, en fe, ¿no? Tratar de ser positivas, tratar de, bueno, sabemos que es difícil, pero lamentablemente, pero afortunadamente somos aquellas que conocemos que en Argentina somos expertas en hacer de estas crisis una oportunidad. Así que sigámonos capacitando, sigámonos acompañándonos las unas a las otras, dividamos la carga, fortalezcamos estos espacios, porque yo siempre digo, me gusta pensar que las oportunidades están para aquellos que están preparados. Y de esto se trata, ¿no? Estamos como ella decía, en un ambiente donde lo único constante es el cambio. La tecnología está impresionantemente avanzando y avanzando y avanzando. Así que aprovechemos a tomarnos este tiempo y reconocerlos como los que son espacios de inversión para nosotras, para nuestros negocios, y también para las próximas generaciones, ¿no? Que sobre todo en eso estamos trabajando con muchas empresas familiares, ahí escuchan a mis pollitas, pero que le podamos dejar algo sólido, algo firme, y que puedan ver madres, mujeres, empresarias, más que en queja, poniéndole el pecho, haciendo lo que nosotras sabemos hacer, que es trabajar y dar trabajo digno. Así que gracias, Dani, les dejo el cierre a ustedes, pero también gracias a todas las que se suman, y felicitaciones por este espacio. Gracias, Nati. No tengo mucho más que agregar después de esto. Agradecerles a todas por participar, por tomarse este ratito para compartir con nosotras. Gracias, Gise, por tu presentación, por las herramientas que nos dejaste, y bueno, y quedamos a disposición para lo que necesiten. ¿Sí? Somos mujeres generando redes. Así que bueno, les agradezco, y hasta la próxima, hasta el próximo evento que nos toque participar. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Un placer, ahora mando fotitos. Buenas noches.